Con la eliminación del estatus de protección temporal TPS para los hondureños, se han reportado las primeras detenciones, situación que eleva la preocupación en la comunidad. Y es que justamente las estadísticas han reportado que casi 31,000 hondureños han sido retornados desde los Estados Unidos en lo que va del 2025. Bienvenidos a su programa Al Sur de la Frontera, aquí nuestros titulares. Titulares al sur de la frontera. Segundo tepemesiano hondureño es detenido en cárcel Alligator, Alcatraz. Casi 31,000 hondureños han sido retornados en Estados Unidos en lo que va de 2025. Papa León XIV pide a católicos ayudar a inmigrantes. La Unión Europea extiende sanciones contra el régimen de Nicaragua hasta 2026. Bienvenidos al sur de la frontera. Iniciamos con todas las informaciones y le damos a conocer que un segundo hondureño amparado bajo el estatus de protección temporal TPS fue detenido y recluido en la prisión Alligator Alcatraz, ubicada en el estado de Florida. La detención ha generado preocupación e incertidumbre sobre la comunidad hondureña en los Estados Unidos, especialmente entre los que estaban amparados bajo esta medida. Entre rejas y bajo estrictas medidas de seguridad, un segundo hondureño protegido por el estatus de protección temporal TPS enfrenta hoy su peor pesadilla en una cárcel de Estados Unidos, la temida prisión Alligator Alcatraz en el estado de Florida. El compatriota originario de Choluteca y residente de West Palm Beach fue arrestado el pasado viernes y enfrentará una audiencia de deportación. Y quedan expuestos a ser detenidos por las autoridades de inmigración. Este es el segundo caso que hemos identificado aquí en el estado de la Florida, donde este fin de semana un hondureño que gozó por el beneficio del TPS por más de 26 años fue detenido por no andar licencia de conducir. Y ahí nomás fue arrestado y fue enviado a la Alligator Alcatraz, el centro de detención que está en el sur de la Florida. Lamentamos enormemente que esté pasando toda esta situación y por eso hacemos un llamado al gobierno, a la presidenta Xiomara Castro. Expertos en temas migratorios aseguran que estas detenciones han despertado una ola de preocupación e incertidumbre entre la comunidad hondureña que vivía amparada bajo esta medida desde el año 1999. Además, alertan sobre la peligrosidad de esta cárcel. La situación de la cárcel que se estableció en la Florida, bueno, han habido algunas situaciones delicadas, incluso algunos jueces han determinado que no se debe utilizar como cárcel para poder tener a los migrantes como centro de retención de migrantes, porque no reúne las condiciones adecuadas para ello. Pero bueno, el gobierno de Estados Unidos está planteando incluso ampliar esas estructuras en otros estados para poder tener a personas que capture, que estén de manera irregular en Estados Unidos, no solamente la Alcatraz en la Florida, sino otras en otros estados, también otro tipo de infraestructura para poder tener a los migrantes en ese momento antes de ser deportados. Mientras las autoridades del Instituto Nacional de Migración manifiestan que se están realizando esfuerzos y en los próximos días se reunirán con autoridades de Estados Unidos para solicitar una ampliación del TPS para los hondureños. Fíjese que en ese tema, el 18 de noviembre, vamos a tener nosotros una audiencia en un tribunal distrital, donde en ese tribunal se va a discutir el fondo de este asunto para ver si se logra ampliar o no ampliar el TPS para nuestros hermanos hondureños, nicaragüenses y nepalíes. Esperamos y confiamos de que así sea. Hay una buena defensa por la Alianza Nacional Tepeciana, pero obviamente que estamos en las manos de las autoridades estadounidenses, en este caso de las autoridades del Poder Judicial, en este caso de Estados Unidos. Más de 55,000 tepecianos tienen temor de ser arrestados y ser trasladados a una cárcel de máxima seguridad para luego ser deportados. En Cámara de Ángel Maradiaga les informó Berenice Amaya. Y en este mismo tema, la defensora de los derechos humanos, Itzmania Platero, asegura que los hondureños tepecianos están abandonados por el Estado, problema que permite que existan muchos abusos por parte de las autoridades migratorias en los Estados Unidos.
Es complicado porque, bueno, ya hay un originario de Olancho que ha sido detenido por el simple hecho de no tener una licencia de conducir, y otros están acudiendo a usar el conductor designado para no tener ese problema temporalmente. Pero definitivamente el aumento y la preocupación por la separación de familias sigue siendo un hecho, ya que Honduras, en lugar de facilitar los procesos de guarda, cuidado y otros documentos legales que son de notarios, ahora tienen que tener el visto bueno del Ministerio Público, y esto está volviendo más engorroso y más difícil de que los niños puedan quedar en los Estados Unidos bajo el cuidado de alguien y no ser dados en adopción en los Estados Unidos. Con las declaraciones del canciller ante la ONU, en donde ha dicho claramente que Honduras pues ya no ya no es un país de pobres. Incluso la presidenta lo ratifica en su otro discurso al hablar de que Honduras tiene el Producto Interno Bruto más alto que el de El Salvador, y eso es lamentable porque está obligando a los grupos extremistas que acompañan al presidente Trump a sacar más rápido a la población hondureña, y está teniendo un impacto muy fuerte en España también, con población que está de carácter ilegal y migrantes que están exigiendo la expulsión de la mayoría de población migrante en España también. Y siguiendo con más, de cara al proceso electoral en Honduras, un sombrío panorama se dibuja para los hondureños que residen en el extranjero. Por un lado, los connacionales en España no podrán votar debido a la decisión por parte del Consejo Nacional Electoral, mientras que en los Estados Unidos 300,000 compatriotas habilitados para ejercer el sufragio, que están bajo estatus migratorio irregular, corren el riesgo de ser arrestados al momento de ir a las urnas. Ya es un hecho. Más de 67,000 hondureños radicados en España no podrán votar en las próximas elecciones generales. Esto se debe a la decisión por mayoría del Pleno del Consejo Nacional Electoral de no habilitar carga en ese país, a diferencia de Estados Unidos, donde en 12 ciudades se podrá ejercer el sufragio. Sin embargo, expertos advierten que los connacionales con estatus migratorio irregular correrían el gran riesgo de ser deportados si acuden a las urnas. Son alrededor de 300,000 compatriotas los que están habilitados para ejercer el sufragio en los Estados Unidos, de los cuales en Houston la carga electoral es de 56,000 personas, en Miami 51,400, en Nueva Orleans 25,000, en Nueva York 30,000, en Washington 41,000 personas, en Atlanta 24,000, en Chicago 32,000, en Dallas 28,000, en Boston casi 15,000 hondureños y en San Francisco alrededor de también 15,000 hondureños. Ahora, hay una gran incertidumbre en el sentido que sí, en efecto, el compatriota que no tenga su estatus migratorio legal, perfectamente puede ser detenido y puede ser deportado. Ante esto, organismos de apoyo al migrante piden a los cuerpos diplomáticos gestionar soluciones para garantizar el derecho al sufragio a todos los hondureños, ya sea mediante el voto electrónico o a través de acuerdos de protección durante el 30 de noviembre. Creo que tiene que haber un mecanismo, como le digo, de aquí al 30 de noviembre en que se pueda asegurar o garantizar esta participación, que es un derecho, ¿verdad?, de estos compatriotas. No se les puede coartar. Apelamos a que Cancillería ejerza las acciones, por lo menos de diálogo con el gobierno de Estados Unidos, para permitir al menos que ese día puedan participar sin riesgo de ser capturados. Cabe destacar que los hondureños en el extranjero únicamente tienen derecho a votar en el nivel presidencial. En total, 496,307 hondureños podrán ejercer el sufragio en el exterior, de los cuales 399,530 están inscritos en Estados Unidos. Con imágenes de Rigoberto Escobar, les informó Cintia López. Ahora, en otras informaciones, le damos a conocer que la Cancillería de Honduras informó que los consulados del país en los Estados Unidos permanecerán cerrados el lunes 13 de octubre por motivo de la celebración del Columbus Day o el Día de Colón.
Este es un día feriado nacional en muchos países de América y otros lugares, y también es un feriado federal en los Estados Unidos, que celebra oficialmente el aniversario de la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492. En Estados Unidos viven alrededor de 1.8 millones de hondureños, entre residentes legales e indocumentados. Y siempre en estos temas, y ahora con la arista económica, le damos a conocer justamente que los expertos en esta materia han realizado un análisis donde aseguran que Honduras es el país de la región que más depende de las remesas familiares para sostener su cuenta corriente, por lo que recomienda no depender de ello, ya que según las políticas migratorias establecidas en los Estados Unidos, este porcentaje del 85% proveniente de este país podría desaparecer e impactar fuertemente en los próximos años. El 85% de las remesas familiares que llegan al país provienen de los Estados Unidos y el 15% restante de España. Estos compatriotas que han tenido que salir de la tierra que los vio nacer son los que sostienen la economía nacional, con los miles de millones de dólares que les envían a sus parientes. Lo que se puede observar es la alta dependencia que tiene la economía hondureña de nuestros migrantes que envían remesas. Esto porque en la comparación de países que reciben remesas, Honduras es el que está en una condición en donde si no estuvieran las remesas, el déficit comercial sería mucho mayor que en los otros países. Así, por ejemplo, entonces el déficit comercial en este momento ronda más o menos 1.800 millones de dólares y sin las remesas este podría llegar a ser de 10.000 millones de dólares. Estamos hablando de un incremento de 10x. En Honduras, de cada 10 familias que reciben remesas familiares, 4 son el único ingreso que tienen, por lo que estos recursos son un factor que mejora la calidad de vida de los hondureños, aseguran los economistas. Hay otro aspecto clave que es cómo contribuye al desarrollo del capital humano. Una buena proporción de las remesas son para invertirlas en salud, educación, y esto contribuye para tener los indicadores, estar en la posición, por ejemplo, de posición media del índice de desarrollo humano. Así que este es un tema sumamente relevante para el país, el comportamiento que pueda tener la remesa. Los entendidos en la materia económica aseguran que si no fuera por el ingreso de las remesas familiares, el empira estuviera mucho más devaluado, problema que impactaría muy negativamente en la sostenibilidad de los hogares. Así es, ya desde hace bastante tiempo, ¿verdad? Si no fuera por el envío que hacen nuestros compatriotas desde España y desde los Estados Unidos principalmente, tendríamos un valor del empira, un valor nominal del empira frente al dólar bastante disminuido. Las remesas constituyen por sí solas la principal fuente de financiamiento externo que tiene el país, mucho más elevado que la inversión extranjera directa, que el financiamiento por préstamos, no tan grandes como el total de exportaciones, pero sí más grandes que cualquier rubro de exportación, incluyendo el café, ¿verdad? Entonces, los economistas advierten que es necesario no seguir dependiendo de las remesas familiares, porque estas pueden disminuir drásticamente en un mediano plazo, debido a las políticas migratorias de los Estados Unidos, y esto provocaría un grave problema económico para el país. En cámara, Jesús Sánchez les informó Luis Durón. Los temas, la Cancillería de Honduras ha iniciado una investigación ante denuncias de supuestos robos y también pérdidas de pertenencias de migrantes hondureños deportados desde los Estados Unidos al momento de su llegada al centro de atención al migrante retornado en la ciudad de San Pedro Sula. Lo que nos llega. Esto es lo que llega en el vuelo y esto es lo que recibimos nosotros de parte del transporte que viene de los Estados Unidos. Ya hemos elevado a niveles diplomáticos un sinnúmero de veces el hecho de que nosotros podamos transportar las pertenencias de nuestros connacionales en bolsas más seguras. Pero por ejemplo aquí ustedes pueden observar, y si ustedes colocan mire, ahí acaba de caerse las pastillas, medicamentos de un connacional, que no hay ninguna manera de que esto pueda ser seguro para que alguien pueda guardar sus pertenencias. Entonces ustedes observen lo que nosotros tenemos, lo que nosotros recibimos. Eso es lo que nos llega en los vuelos. Nosotros lo único que hacemos es trasladar del vuelo que recibimos
a nuestras instalaciones y posteriormente en esta área es entregado a las ciudadanas y a los ciudadanos. Y siguiendo con más, le damos a conocer que al menos 30.638 hondureños fueron retornados entre enero y septiembre de este año 2025, de los cuales el 76.3% procedían de Estados Unidos. Eso lo informó el miércoles el Instituto Nacional de Migración de Honduras. Las estadísticas oficiales indican que la cifra de hondureños deportados aumentó en un 21% respecto al mismo periodo del año 2024, al pasar de 25.312 personas a 30.638 retornados en los primeros 9 meses del año. Estados Unidos encabezó las deportaciones con 23.387 personas, equivalentes al 76.3% del total. En segundo lugar figura México con 3.894 retornos, es decir, el 12.7%, seguido por Guatemala, que deportó a 3.318 personas. Por vía aérea llegaron 28.238 hondureños retornados y 2.404 lo hicieron por tierra. Esto según el Instituto Nacional de Migración. Y en más informaciones le damos a conocer que un migrante falleció y otros 7 resultaron heridos, esto en El Paso, Texas, después de haber sido abandonados por traficantes de personas conocidos como coyotes en un desagüe durante una tormenta. Así lo informó el jefe de la patrulla fronteriza del área, Walter Slaughter, quien ha declarado a medios locales esta información. Aún se desconoce la identidad o nacionalidad de las víctimas. Las personas fallecidas fueron encontradas sin signos vitales por las autoridades y otras 4 ya fueron trasladadas a un centro asistencial cercano. Esto según información por parte de las fuentes oficiales. En declaración a medios, el funcionario aseguró que los grupos criminales han usado por años el cruce y la peligrosidad táctica de cruzar a migrantes a través de desagües pluviales, causando lesiones y muertes. Y la tensión entre el presidente Donald Trump y las autoridades demócratas de Illinois ha alcanzado un nuevo nivel. En un mensaje publicado en su red Truth, Trump pidió prisión para el gobernador y el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, acusándolos de no proteger a los agentes del ICE. Ambos líderes han rechazado las redadas migratorias de la llamada Operación Midway Blitz y la reciente llegada de las tropas de la Guardia Nacional a Chicago. Trump especificó que habrá leyes que habrían violado a los funcionarios, pero mantiene su discurso de zona de guerra en las ciudades demócratas. El gobernador Pritzker respondió acusando al presidente de sufrir demencia y de intentar intimidar a los votantes antes de las elecciones de medio mandato. La Guardia Nacional ya opera en otras ciudades como Los Ángeles, Memphis y Washington. Y un video ha generado polémica en las redes sociales que muestra a un inmigrante indocumentado suplicando a la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem, que lo deje quedarse en el país. Las imágenes fueron publicadas por el comentarista Nick Sortor en su cuenta de X. You've been here 7 years. When's the last time you went back to Mexico? You also know it's a crime to be here illegally, and you will be prosecuted for it, correct? ¿Entendió que van a tener cargos de eso? Sí. Y siguiendo con más, le damos a conocer que las detenciones de extranjeros en la frontera sureste de Estados Unidos cayeron de 237.565 en el año fiscal 2025, la cifra más baja en 55 años, según datos preliminares del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. El descenso se atribuye a las restricciones al asilo impuestas desde junio del 2024. El 72% de los arrestos ocurrieron bajo la administración Biden. La Secretaría de Seguridad Nacional o la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó que se tiene en la frontera más seguridad en la historia del país. En septiembre, el promedio diario de detenciones fue de 279. Además, ningún inmigrante fue liberado tras su arresto en los últimos 5 meses.
Bueno, y reportaron un total de 2.911 encuentros de salvadoreños en la frontera sur de los Estados Unidos. De estos, 1.198 ocurrieron durante la administración del presidente Donald Trump, donde los migrantes fueron detenidos o localizados. En enero y agosto de 2025, las autoridades de inmigración reportaron un total de 2.911 encuentros de salvadoreños en la frontera sur de Estados Unidos. De estos, 1.198 ocurrieron durante la administración del presidente Donald Trump, donde los migrantes fueron detenidos o localizados. La fuerte reducción de las detenciones se atribuye a las políticas migratorias estrictas impulsadas por el Ejecutivo, que incluyen redadas masivas tanto en el interior del país como en las fronteras. Las estadísticas reflejan la magnitud de esta disminución. En los primeros 8 meses del 2024 se registraron más de 30.000 encuentros de salvadoreños, 10 veces más que en el mismo periodo del 2025, lo que equivale a una caída del 90.3%. En total, durante los primeros 8 meses del 2025, Estados Unidos ha contabilizado 135.529 encuentros de migrantes de distintas nacionalidades, de los cuales el 2.4% corresponde a salvadoreños. En agosto del 2025, la Oficina de Protección Fronteriza y Aduanas, CBP, por sus siglas en inglés, reportó 127 encuentros con salvadoreños, un aumento del 25.7%. respecto a los 101 registrados en julio. Este incremento siguió la tendencia general. Los encuentros de migrantes de todas las nacionalidades pasaron de 7.832 en julio a 9.740 en agosto, un alza del 24.4%. El contraste aún es mayor si se compara con 2021, cuando entre enero y agosto se reportaron 77.152 encuentros de salvadoreños, es decir, 25. Y siguiendo con más noticias, ponga mucha atención porque en la siguiente nota le damos algunas claves de lo que debe de hacer para poder localizar a un familiar o amigo emigrante que fue detenido por ICE. Desde la llegada en su segundo mandato a la Casa Blanca, Donald Trump ha impulsado políticas migratorias contra los migrantes en territorio de los Estados Unidos en la frontera sur de este país. Son miles las personas que han sido detenidas por el Servicio de Inmigración. Reportes indican que en los primeros 5 meses del segundo mandato de Donald Trump, específicamente entre el 20 de enero y el 27 de junio, se han capturado a 109.000 inmigrantes por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE, siendo los estados fronterizos con México, California y Texas, junto con Florida, los territorios que registran la mayor cantidad de arrestos a nivel nacional, según cifras oficiales publicadas por Deportation Data Project. Cuando agentes de ICE de otra agencia federal detienen a un inmigrante, los familiares podrían no tener información por varias horas o días de dónde se encuentran los suyos, ya que según abogados expertos en este tema, existe un periodo para procesar al detenido. Estos son los primeros pasos que se puede seguir en un determinado momento. Si se detiene a un familiar o amigo y necesita saber dónde se encuentra. Número 1. Puede iniciar con el localizador de detenidos en línea. Hay 2 maneras de buscar a alguien en el localizador. La primera es haciendo una búsqueda por el número de registro de extranjero. También puede ser una búsqueda usando el nombre y país de nacimiento de la persona. Trate de comunicarse con la oficina de campo del ICE. Trate de llamar o enviar un correo electrónico a la oficina de campo de ICE de su zona. Esta oficina también se llama Operaciones de Control y Remoción. Haga esto y le dará el número de teléfono donde llamar. También puede encontrar el número telefónico y correo electrónico de cada oficina en línea. Después verifique si está bajo custodia en la Agencia Federal de Prisiones. En 2025, ICE comenzó a usar prisiones administradas por la Agencia Federal de Prisiones para detener a agentes con casos de inmigración. Las personas que están recluidas en esos lugares deberían de aparecer en el sistema localizador de ICE, pero si no aparecen, trate de llamar a esa prisión para averiguar.
puede encontrar una lista de números de teléfono en línea. Trate de comunicarse con los consulados de su país. Todos los inmigrantes que están en las cárceles de ICE tienen derecho a comunicarse con el consulado de su país. Si todavía no lo ha encontrado, haga una lista de lugares donde no está. Si no puede encontrar a esa persona que busca usando los sistemas de localizadores en línea, quizá tenga que empezar a llamar a cada oficina de campo de ICE y las cárceles locales. ICE comparte una lista de todos los lugares que están usando para recluir a los migrantes detenidos. Este es un informe de Herbert Vázquez. Por ello, un 45% de reducción de vuelos con deportados registra El Salvador durante el último mes, pasando de recibir 22 aviones con salvadoreños que residían en el país norteamericano a solamente 12. Durante 2025, un promedio de 33 salvadoreños han sido deportados cada día desde Estados Unidos. En el primer semestre, más de 6,000 connacionales fueron retornados. El Salvador se ubica como el cuarto país con mayor número de vuelos de migrantes deportados desde territorio estadounidense, después de Guatemala, Honduras y México. El país ha recibido 119 vuelos de deportaciones, según datos de Human Rights First. Además, se refleja una disminución de estos durante el último mes del informe, correspondiente a agosto, con un 45% menos que julio, es decir, que la reducción fue de 10 vuelos. Los meses con mayor número de deportados fueron junio y julio, sumando 44 vuelos. Este es un informe de Moisés Bonilla. Información en temas migratorios. Llegamos al final del sur de la frontera, agradeciendo siempre su fiel sintonía y esperándole también en una siguiente emisión. Así es, Andrómeda, gracias por acompañarnos, gracias por seguirnos también a través de las redes sociales de BTV Somos Todos Honduras. Nos vemos el próximo fin de semana.